En este tutorial vamos a tratar de explicar cómo se lleva a cabo una tabla de frecuencias para variables categóricas en Excel. Construir tablas de frecuencias ayuda mucho porque nos permite resumir grandes cantidades de datos en una tabla donde todos pueden estar incluidos. En este caso vamos a construir una tabla de frecuencias tomando como referencia una base de datos que yo ya tengo acá preconstruida. La base de datos lo que contiene son los datos de las carreras que estudia una muestra de 31 sujetos, ¿no? Son 31 personas que estudian distintas carreras, ¿no? Entonces, lo primero que podemos empezar a hacer al construir nuestra tabla de frecuencias es primero tratar de organizar los datos para que sea mucho más sencillo su análisis. Entonces, yo les propongo que empecemos por seleccionar todos los datos de mi variable carrera, ¿sí? Acá los tengo ya seleccionados, y vamos a ordenarlos de la A a la Z. Excel nos va a preguntar si queremos ampliar la selección, le vamos a decir que sí, y entonces ya los tengo organizados, ¿no? Una vez que los tengo organizados, yo puedo inspeccionar y ver cuáles son las carreras que estudian los sujetos de mi muestra. Podemos ver que una primera carrera es administración. Entonces, para comenzar a construir la tabla de frecuencias, voy a generar una columna que le voy a llamar X. Y en X voy a poner los nombres de las distintas carreras. Entonces vamos a empezar por administración, que es la primera carrera que está en mi base de datos. Después tengo arquitectura. Después tengo derecho. Después tengo pedagogía. Y por último tengo psicología. Vamos a revisar que no nos falte ninguna. Es administración, arquitectura, derecho, pedagogía y finalmente psicología. Entonces ya tengo aquí las 5 carreras que estudian los sujetos de mi muestra. Para darle un poco de formato más agradable a la vista, pues vamos a tratar de centrar nuestra columna. Ahí está centrada, y vamos también a ponerle lo que son bordes. Entonces ahí ya tengo construida mi tabla, ¿no? Lo siguiente tiene que ver con calcular las frecuencias de cada una de las carreras. Una frecuencia es cuántas veces aparece en la base de datos un determinado dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a empezar con administración. ¿Cuántas veces aparece administración en mi base de datos? Si ustedes se dan cuenta, aparece 1, 2 y 3 veces. Entonces aquí donde dice frecuencias vamos a poner 3, ¿no? Luego tengo arquitectura, que también visualmente es muy sencillo decir que tiene 4 apariciones. Entonces vamos a poner en arquitectura 4. Derecho ya es un poco más complicado porque, si se dan cuenta, tiene muchas apariciones. Entonces una forma sencilla de hacerlo es la siguiente. Vamos a seleccionar a todos los que estudiaron derecho, y abajo en Excel hay una leyenda que dice recuento, y nos dice recuento 10. Lo que nos está indicando es que entonces tengo seleccionadas 10 casillas. Por lo tanto, yo sé que derecho lo estudiaron o lo están estudiando 10 personas, ¿no? Lo mismo podemos hacer con pedagogía. Selecciona a todos los que estudiaron pedagogía, ya los tengo, y mi recuento me indica que fueron 9. Entonces vamos a poner que fueron 9 individuos, ¿no? Y finalmente psicología, en el recuento nos dicen que fueron 5 sujetos, ¿okay? 5 sujetos, ahí está. Entonces ya tengo todas las frecuencias. Igual, para darle un formato agradable, vamos a centrarlo y vamos a ponerle sus bordes, ¿okay? Ahora, lo siguiente que yo tengo que hacer es obtener el total de sujetos de la muestra, ¿no? Esto se puede hacer, bueno, desde un principio yo sabía que eran 31, pero otra manera de hacerlo es sumando el total de las frecuencias. Como ya vimos en otro tutorial, tenemos una opción en Excel que nos permite sumar de manera automática. Podemos entrar a insertar función, y en insertar función, en matemáticas y trigonométricas, tengo una función que dice, que se llama suma.
¿Ok? Sumo y tomo como argumento todas las frecuencias que acabo yo de capturar. Y ahí me dice que tengo 31 sujetos. Eso coincide con los datos que yo ya tenía, entonces el total de mi muestra son 31 sujetos. Tengo 4 arquitectos, 3 administradores, 10 abogados, 9 pedagogos y 5 psicólogos. ¿Okay? Ahora el siguiente paso sería calcular lo que son las frecuencias relativas. Para calcular las frecuencias relativas tenemos una fórmula, ¿sí? Y la fórmula es muy sencilla, es la siguiente. Vamos a ponernos en la celda correspondiente y después vamos a capturar en esa celda la siguiente fórmula. Vamos a poner igual, aquí ya aparece mi igual, y vamos a poner las frecuencias de la primera casilla, en este caso 3, y lo vamos a dividir entre el total de sujetos, 31. ¿Okay? Entonces ahí ya tengo mi frecuencia relativa, que es de 0.096. ¿Okay? La frecuencia relativa de administración es 0.096, 0.097 redondeado a 2 décimas. ¿Okay? Vamos a hacer lo propio para la carrera de arquitectura. Entonces vamos a decir que tenemos 4 arquitectos entre el total de mi muestra, que son 31, y nos da 0.12. Lo voy a centrar para hacerlo más agradable. Bien. Si queremos hacer esto más fácil y hacerlo más rápido, podemos hacer lo siguiente. Yo ya tengo capturada aquí en mi barra de fórmulas, si se dan cuenta, la fórmula. ¿Okay? Para hacer esto más sencillo y hacerlo de manera automática, sobre todo cuando tengo muchos datos, yo lo que puedo hacer es la casilla en la que está el 31, si se dan cuenta, es F9, ¿no? F9, F9. ¿Okay? Yo puedo decirle a Excel que me inmovilice esa celda. ¿Cómo lo hago? Pongo un signo de pesos antes del 9 y antes de la F. Entonces ahí queda inmovilizado. ¿Okay? Ya que lo tengo así, lo que puedo hacer es yo tomar en la esquina, cuando aparezca una cruz en la celda, sostener el clic y arrastrar. Y en automático me va a calcular todas las frecuencias relativas de manera correcta. Entonces ya no tengo que hacerlo una por una. ¿Okay? Cuando yo hago la sumatoria de esta columna, siempre me tiene que dar 1. ¿No? Entonces vamos a ver si es cierto, vamos a ver si nos da 1. Vamos a entrar nuevamente a las funciones. Vamos a entrar a funciones matemáticas y trigonométricas. Buscamos la sumatoria. Y ahí lo tenemos, nos da 1. ¿No? Igual, para hacerlo un poco más agradable a la vista, vamos a ponerle sus bordes correspondientes. Y finalmente, para terminar con esta tabla de frecuencias, tenemos que incluir una columna de porcentaje. ¿Okay? Para poder generar porcentajes en Excel, tenemos que hacer lo siguiente. Digamos que yo quiero transformar este 0.09 en porcentaje, ¿sí? Que es justamente como voy a construir la columna. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a introducir un igual en la celda correspondiente y voy a ponerle la celda de la frecuencia relativa. Ahí me está diciendo que, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Le puse un igual. Pero si yo le doy acá arriba el botón de porcentaje que está en el menú de inicio, en automático me lo va a transformar en porcentaje. Entonces me dice que es el 10% porque me lo está redondeando. Si yo quiero ponerle más décimas, que en este caso es lo que vamos a decirle que nos lo deje a 2 decimales. Entonces ya nos está diciendo que el porcentaje de administradores es de 9.68%. ¿Okay? Puedo, igual como hice hace un momento, irme a la esquina de la casilla y generar un clic sostenido y arrastrar. Y en automático me va a calcular el porcentaje de todas mis carreras. ¿Sí? Igual, seguramente yo lo que querré es obtener la suma para asegurarme que salga 100%. Aquí tiene que salir 100% o lo más cercano a 100%. Entonces vamos a hacer una suma entrando desde la celda. Vamos a entrar a funciones, matemáticas y trigonométricas, sumatoria.
y entonces hago la suma. ¿Okay? Le digo que sí y ya tenemos el 100%. ¿Okay? Y entonces ya tengo construida mi tabla de frecuencias. Yo la puedo copiar y pegar a una hoja de Word si así lo deseo, a una presentación de PowerPoint, para poder presentar estos datos que ya están mucho más organizados y nos dicen mucho más de la variable que estamos, acerca de la variable que estamos evaluando.